declarativas, constitutivas y de condena. Bueno, esa clasificación, vamos a ir explicando esas diapositivas, Cristian. Ahí se hace una clasificación de las sentencias y nosotros le vamos a poner énfasis a la que constituye un título ejecutivo. Y el título ejecutivo es la relativa a la sentencia de condena. Entonces, vamos a explicar que esa sentencia de condena implica, en términos patrimoniales, un título ejecutivo que hay una obligación de pago, una cantidad líquida exigible y de saldo vencido. No estamos haciendo referencia a cualquier tipo de ejecución de sentencia. Nosotros nos tenemos que preguntar, en principio, qué tipo de sentencia estamos planteando la ejecución y poder establecer también las diferencias en los casos de que ese título ejecutivo, como ejecución de sentencia, sea parte de qué, de un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, primer característica es una sentencia de condena de pagar una cantidad en dinero líquida y exigible. Sigamos con la siguiente diapositiva, Cristian. Bueno, las sentencias de tipo condenatorio tienen un mandato u obligación a la cual quedan sujetas las partes para su cumplimiento voluntario, y en caso no suceda así, puede exigirse coactivamente. Esa diapositiva contiene dos supuestos diferentes. ¿Cuáles son, Cristian? Para poderlo desglosar y subrayar la importancia de esa presentación. ¿Cuáles son? Tiene que ser voluntario y Pero que hay pueda un mandamiento de ejecución, hay un requerimiento. Sigamos. la siguiente No, no, diapositiva. no, no, es que no hemos terminado de explicar Ah, esa ok, ok. diapositiva. Repite, Un vuélvalo a mandato y leer, una Cristian, obligación. Tiene un mandato y una obligación. y no hay mandato de ejecución. Siento que no la está leyendo con precisión, Cristian. Puede leerla un poco más fuerte y regresar al principio para leerla de forma completa, precisa, clara. Así lo volvemos a escuchar. Sí. Las sentencias de tipo condenatorio contiene un mandato u obligación a la cual quedan sujetas las partes para su cumplimiento voluntario, y en caso no suceda así, puede exigirse coactivamente. Bueno, aquí hay dos supuestos. Gracias, Cristian, por su participación. Vamos con Dafne Funes. Dafne Funes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Usted demuestra con participar hoy que no estudia un día antes del examen, menos de un examen complejo como notariado. Usted está demostrando que estudia paulatinamente. ¿Es correcto lo que digo? Porque la veo muy seria. Sí, licenciado. Solo sí. No me argumenta, no me dice usted está equivocado. No, si yo estudio, quisiera escuchar su punto de Eh, vista. sí, estudio, pero hago tiempo para cada curso. Por supuesto, porque este punto que estoy explicando hoy va a ser objeto de evaluación. Y no es lo mismo que la explicación, que escuché la explicación que solo leer el código. O a usted le es suficiente con leer el código. No, hay cosas que no comprendo solo con leer el código. Bueno, la mecánica que estamos utilizando para quienes han ingresado tarde es que voy explicando una por una de las diapositivas que ustedes tienen en su poder, que incluso ya las tienen impresas, que las tienen anotadas, subrayadas con colores. Me gustaría ver la suya, ¿cómo la tiene? La tengo impresa. Excelente, excelente. Y ayuda a que yo le coloque a las palabras más importantes en color azul. Es mejor tenerla impresa, porque cuando yo las voy explicando, usted puede ir anotando ciertas observaciones o la puede ir dosificando, sin perjuicio que después se pueda trabajar
un mapa conceptual. Le ayuda a que las palabras más relevantes las escriba con otro color Sí, para memorizar o para guiarme. o para O sea, interpretar. sí, a la vista también es más dinámico. Y le pone atención, con mayor atención. Por favor, ¿me puedes leer la segunda diapositiva? La vamos a volver a explicar. Las sentencias de tipo condenatorio contienen un mandato u obligación a la cual quedan sujetas las partes para su cumplimiento voluntario y en caso no suceda así, puede exigirse coactivamente. ¿Me puede explicar la diapositiva en dos partes? La primera, hasta donde dice y. Les pido disculpas, pero tengo una dificultad en la garganta. No sé qué tipo de infección, pero ustedes me van a ayudar a exponer hoy porque me cuesta hablar. Así que, Daphne, le pido su ayuda hasta en la parte Como física. lo explicaba la diapositiva anterior, son tres clases de sentencias. Entonces, en las sentencias condenatorias, como su nombre lo explica, lo que contienen es un mandato ¿Sí? y que, según la diapositiva, las partes que se encuentran sujetas a este tipo de condena, a este tipo de sentencia, perdón, su cumplimiento es voluntario, o sea Ahí, que y depende así, de la ahí, voluntad de las partes. exactamente. Después vamos a explicar la parte final que usted dice, después del I, pero hay que separarlo. Aclaremos un tema, Daphne, y para sus compañeros. No hacemos referencia a una sentencia penal, porque cuando hablamos del término condena, puede ser que mentalmente nos traslademos al derecho penal y pensemos que es una condena derivada de una conducta antijurídica imputable a un sujeto determinado, es decir, la discusión del delito. No, aquí la condena es la condena a cumplir con una obligación de pago, deuda exigible, líquida y vencida. Entonces, este es un título ejecutivo. Y lo idóneo es que esa sentencia se cumpla de forma voluntaria. Ahora nos va a explicar Daphne que si no se cumple de forma voluntaria, ¿qué dice la diapositiva en la siguiente parte? Que puede exigirse coactivamente, es decir, que bueno, coactivamente es por la fuerza, ya es obligatorio, ya no está sujeto si quiere cumplirla o no, sino que lo Correcto. tiene que hacer porque así se lo mandan. ¿A través de qué vía? De la civil, Sí, muy bien. ¿Cómo se llama el procedimiento? El título de la presentación de hoy, ¿cuál es? de la ejecución de sentencias. De la ejecución de sentencia. Y en ese sentido, ¿puede leer el artículo 340, por favor? Ahorita se Usted, lo leo. usted va construyendo muy bien todo su análisis. Ejecución de sentencias, capítulo 1, ejecución de sentencias nacionales. Sí, Normas, atención, Daphne va a leer nacionales, porque hay una estructura, ejecución de sentencias nacionales y hay una estructura de sentencias de ejecución extranjeras. Del 340 al 343, ejecución de sentencias nacionales. Y del 344 al 346, ejecución de sentencias extranjeras. Por favor. artículo 340. Normas aplicables a la ejecución de sentencias. En la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del organismo judicial, que sería la ley del organismo judicial. Correcto, perfecto. Ya sobre esa explicación e interpretación que hizo la señorita Funes, le formulo una pregunta. Si en esa sentencia, que hay una obligación de pago de condena y que es un título ejecutivo, que hay una cantidad de líquido exigible, saldo vencido, llega su cliente y le dice, con esta sentencia, el demandado debió cumplir el pago. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, le requiero, licenciada, que usted plantee la demanda. Esa demanda va a tener su título ejecutivo, por supuesto.
Pero antes del título ejecutivo que usted va a juntar a su demanda, la pregunta es, ¿cuál es la vía procedimental? ¿Cuál es el procedimiento? La vía de apremio, Muy bien, muy bien. Con base, su fundamento legal, el artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil. exacto. Y es correcto, pero le faltaría uno, Daphne, un fundamento legal. ¿Y la ley del organismo judicial? Sí, también, pero le falta otra norma del Código Procesal Civil y Mercantil. Le voy a El ayudar. título ejecutivo Sí, pero ¿qué artículo es? empieza en el artículo 327. Es no, le voy a decir dónde busque. La procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Los artículos que usted citó son correctos, pero hace falta uno que es bien importante. El título dice procedencia de la ejecución en la vía de apremio. 294. Pero ¿qué numeral? No son los 8 numerales, es uno. El numeral 1. Correcto, correcto. Léalo, por favor. Solo el numeral 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Bueno, con lo que explicó ya Dabnel, tenemos una conclusión que si, a pesar de que contamos con una sentencia donde hay una obligación del demandado de pagar una cantidad de dinero líquido exigible, que no es una condena penal, hacemos la aseveración, es una condena por una deuda patrimonial, el título ejecutivo lo va a constituir la certificación, esa sentencia de la certificación va a ser el título ejecutivo que Damné va a juntar a su demanda de juicio ejecutivo en la vía apremio. Y ya sabemos todos cuál es el trámite en la vía apremio. Porque cuando estamos hablando en la vía apremio, aparte de los títulos ejecutivos que enumeramos, hay dos categorías específicas de ejecución, que es lo que estamos estudiando hoy, que se llama ejecución de sentencias. Y número dos, la próxima semana, el viernes, vamos a trabajar lo relativo a las obligaciones especiales de ejecutar, obligación de dar, hacer y no hacer. Y les pido disculpas por si no me escuchan con claridad, pero es por esta famosa gripe. ¿Me escucha bien, Daphne, o con alguna dificultad? Sí, licenciado, se le escucha bien. Bueno, sigamos con la... ¿Qué diapositiva nos toca? La número 3. En cuanto a los requisitos de la sentencia, es de señalar que es necesario que dicha resolución satisfaga un presupuesto, que sea sentencia ejecutoriada, es decir, como lo exige nuestra legislación, que sea cosa juzgada. Artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, usted puede en su diapositiva anterior que tiene anotación y es una invitación para todos y todas, debieron agregar los artículos que usted leyó en la diapositiva anterior. Y en esta diapositiva, resumir la explicación que voy a dar. Por favor, ¿puede leer esa norma de la ley del organismo judicial? Vamos a explicar qué se entiende por una sentencia de cosa juzgada. Es el título ejecutivo señalado en el numeral 1 del artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 153. Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas: A. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. B. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. C. Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono. D. Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. E. Las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. F. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. G.
las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad. H. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado a los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Cuando usted le va al principio, que la resolución sea consentida por las partes, ¿a qué se refiere eso de consentida? ¿A que las partes estén de acuerdo? Correcto, la consintieron y es una resolución ejecutoriada que es firme. ¿Por qué? Porque las partes la consintieron y no tenemos pendiente de interponer ningún recurso, ni notificación pendiente de realizar. De tal suerte que esa resolución firme ejecutoriada se convierte en una cosa juzgada, formal y material. Para entender la cosa juzgada, vamos a fortalecer lo que hemos leído el 153 con el 155. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. De tal suerte que no solo es ejecutoriada porque no hay recurso o notificación pendiente de realizar, es consentida, hay una firmeza, lo que adicionalmente el 155 establece unos requisitos para la cosa juzgada. Y la cosa juzgada es que hay identidad de cosas, pretensión y personas. Si no se da esa identidad, no hay cosa juzgada, es un proceso diferente. Saliendo del ámbito civil y en materia penal, hay un principio que se llama nos bin idem. Nadie puede ser juzgado dos veces en materia penal por los mismos hechos. Es una garantía. De tal manera que aquí, en su diapositiva, si no mencioné el 155, usted le anota el 155. No aparece ahí, ¿verdad? Agreguémoslo. Siguiente diapositiva, por favor, Tamde. Licenciado, perdone. ¿Qué artículo dijo? Perdone. 155, porque no está anotado en esa diapositiva. Y perdone que le hable así, pero estoy con dificultad. El 155 le agrega a la diapositiva última. Creo que la tercera, ¿va, Damne, que leímos? Lo que dice requisitos de la sentencia. Sí, ahí solo aparece el 153. El 155 también de la ley del organismo judicial. Y no sé si quiere que también Magalí le repita lo de la diapositiva anterior, los artículos, para que los anote en su presentación. Si me hace el Sí, favor. por favor, Damne, pero esa es la número 2, ¿verdad, Magalí? La que le va a leer Damne. Ok. La número 2, la que le dije el 155 y la número 3. Yo no sé si la diapositiva le aparecen los números, Magalí. Sí, Bueno, solo que en los requisitos dice diapositiva número 4. porque la número 1 es el título. Ajá, exacto. Entonces, en la 4, corrijo, en la 4 le agrega a usted el 155 de la ley del organismo judicial. Y en la 3 le va a agregar los artículos que Damne va para que sea ordenada, puede comenzar el 294, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Más qué artículos, Damne? El 327 y el 340 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Estamos bien, ¿verdad, Magali? Licenciado, usted Sí, mencionó, perdón, mencionó algo de internacional y nacional, sí, ¿verdad? sí, que Eh, la ejecuciones de sentencias tiene dos bloques. Hoy vamos a trabajar las sentencias nacionales que Ajá. están reguladas del 340 al 343. Y el viernes, primero Dios, vamos a trabajar las sentencias extranjeras del 344 al 346. Lo que tengo Muy pendiente bien. de escribirles, Magalí, es la presentación de las sentencias extranjeras. Esa todavía no está, pero la va a tener Ok. antes de la clase.
Muy bien, licenciada. Muy amable. Perfecto. Gracias, Dan. A la orden. Damné, ¿puede seguir, por favor? Ahora que ya se hidrató, ya puede seguir con más ganas en su siguiente lectura. Uno de los efectos de las sentencias ejecutoriadas es la cosa juzgada, la que existe cuando, como reza el artículo 155 de ese mismo cuerpo legal, hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Nítido. Sigamos con la otra presentación. Título ejecutivo por ¿Qué número de excelencia. presentación para que sus compañeros lleven el hilo La conductor? 6. La 6. Perfecto. Sigamos. Título ejecutivo por excelencia. Es la sentencia condenatoria que en nuestro medio otorga el derecho de acudir a la vía de apremio. La materia está contemplada en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de los artículos 340 al 346 y subdivide el tema en dos campos: ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. Es lo que venimos diciendo. Estamos todavía enmarcados en el juicio en la vía de apremio, pero dentro de la vía de apremio hay características y procedimientos especiales, como la ejecución de sentencias dividida en nacionales y extranjeras. Hoy estamos estudiando cómo una sentencia de condena en el ámbito civil que conlleva una obligación de pago en dinero, líquida, vencible, exigible, se va a solicitar esa certificación, se va a juntar una demanda para plantar el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ya hay una prueba preconstituida. El título ejecutivo, en este caso, ¿qué es? La sentencia. Pero se pide una copia certificada, porque la sentencia obra en el expediente y ahí va a seguir. Siguiente, por favor. Ejecución de sentencias nacionales. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil manifiesta que en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo que dispone la ley del organismo judicial. Nítido, eso ya lo explicamos, incluso usted ya lo había leído. Siguiente, por favor, ¿qué número nos toca? Sería la número 8. Perfecto. El artículo 294 de la misma ley procesal, al determinar los títulos que proceden en la vía de apremio, indica en el párrafo primero que procede esa ejecución cuando se pida en virtud de los títulos que enumera, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, de lo que se desprendería que no cabría la tramitación de otro tipo de sentencias de condena dentro de esta vía. Muy bien. Ahora una pregunta de un artículo que leímos en la clase anterior, Daphne. Ya propiamente a la ejecución de la sentencia, ¿dónde se va a realizar? ¿En una demanda, en un nuevo proceso, en la vía de apremio que presentemos la certificación del fallo? ¿O la vamos a ejecutar dentro del propio expediente donde se dictó? Mi pregunta, quiero saber si la comprendió o quiere que se la repita. ¿Me la puede repetir, por favor? Muy bien. Este es el expediente donde se tramitó todo ese proceso que terminó con una sentencia condenatoria, porque no puede haber sentencia condenatoria si no hay un expediente formado. Entonces aquí tenemos la sentencia entre el expediente que formó parte. Y la pregunta que le hago es, esa demanda en la vía de premio que vamos a presentar, donde se va a acompañar un título ejecutivo, que es la certificación de la sentencia, ¿se va a solicitar dentro de este expediente o va a ser un expediente nuevo que vamos a formar? ¿Dentro del mismo expediente? Pues la elección la va a decidir el ejecutante. Podemos leer el 295. Ese es el fundamento legal. Artículo 295, ejecución de sentencias. La petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificado. Perdón, subrayemos. Es discrecional, es disyuntivo. Subraye el o. Quien lo va a decidir es el ejecutante. O mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. En Perfecto. estos casos, solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo,
cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. Muy bien. Aclarado el tema, sigamos con la presentación. La siguiente. ¿Qué número nos toca? La número 9. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil, además de la vía de apremio, se aplicarán las normas especiales previstas en el título anterior, denominado ejecuciones especiales, que incluye A. Ejecución de obligaciones de dar. B. Ejecución de obligaciones de hacer. C. Ejecución de la obligación de escriturar. Y D. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y esas ejecuciones especiales que leyó Daphne son las que vamos a estudiar y explicar el día viernes. Yo también les voy a remitir una presentación de ejecuciones especiales, que también van a ser dentro de la vía de apremio, dividido en esas tres categorías: obligaciones de dar, hacer y no hacer. Por favor. Esa sería la última, licenciado. ¿Segura? Sí, en la décima me aparece. No, Daphne, hay más. Falta la 10, Dafne. Es que la ¿Cuántas? 10 me salía como el gracias, pero ahorita la busco. Magalí, ¿cuántas tiene usted? Yo me acuerdo que eran 19. Tengo 19. 10, Sí, son 19. 12, 13, 14, 15, Pero, 16, 17, 18, 19, el gracias. pero ya me dio las gracias, Daphne, a las 9, ya me mandó a Fue el descansar. error de mi y yo impresora, anticipa- entonces. Pues usted me mandó a descansar. Perdón, Es que me mandó a descansar rápido, me mandó a descansar con 9. Yo recordaba que sí habían 19, porque me quedé, no hemos terminado. Entonces, las tiene, alguien, si no las tiene Daphne, ¿alguien puede leer la 10? Por eso se da cuenta, Daphne, que es importante antes de leerla mencionar el número, para que todos tengamos la armonía y el hilo conductor. ¿Nos ayuda, por favor, Magalí? Pero sí tiene que buscar, Daphne, las que le faltan, Sí, las voy a 10. imprimir las que me hacen falta. Sí, ya las tengo Sí, aquí, pero las voy a imprimir. fundamental, ¿verdad? Sí. Ya me había sacado usted tarjeta roja. Magalí, la 10, por favor. Posesión de los bienes, artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil, dispone, si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a su costa. Lo mismo se practicará si la costa fuera inmueble y pudiere ser habida. Si vencido el término no se entregare la cosa, se ordenará el secuestro. Ahí no mencioné el artículo, Magalí. Bien, le dije al inicio El 341. Entonces, 341. gracias por su participación, Magalí. Por favor, atención a esa diapositiva, que la que leyó Magalí es el artículo 341 y lo voy a separar en dos partes. El primer párrafo se entrega a la entrega y posesión de bienes inmuebles y el segundo párrafo a los bienes muebles. Gracias, Magalí. ¿Alguien quiere participar antes de que yo explique el 341, la diferencia? Vamos a escuchar a Glenda Estrada. Glenda Estrada, la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble. Buenas noches, licenciado y compañeros. El bien mueble. Dele el buen ejemplo de la calidad de estudiante que es usted a su hija. Y la felicito que esté dándoles ese buen ejemplo y que sea una buena estudiante, porque si no, ¿con qué solvencia les va a exigir a las dos? Y me imagino que cuando las dos unifican personería, ha de ser cosa seria, Glenda. Esta semana ha sido cosa Y seria. esa carita que tiene la negra atrás ya lo dijo todo. Todo, ha de ser especial. ¿Y cómo son ellas como estudiantes?
Fíjese que la foto que aparece atrás es la mía. Fue como que Ah, va la usted que es mi cámara. que no se mira Sí, bien. soy yo solo Ay, yo que no se estando con miraba trenza, bien, no se estando miraba con trenza. usted. ¿Sabe qué? Pensé que estaba la nena ahí. No. ¿Y qué edad Ay, tiene ahí su? está la mía. ¡Hala, qué bendición! Hola, hola, hola. ¿Qué edad tiene Glenda? Hola. Lo bueno que no son tan seguidas la edad, porque si fuera un No, año y por medio, le toca duro, ¿ah? ¿Qué edad tiene la nena? año y medio va a cumplir ahorita el domingo. Sí, es bien activa. Ah, sí. ¿Y su nena grande Ahora qué el edad grande tiene? ya tiene 10. Ah, ahí además se supone que hay una diferencia, pero a veces no es así, No, ¿verdad? no. Ah, ahí está, ¿eh? Hola, se ve que es tremendo, ¿ah? 10 Sí, años. ¿Y en qué grado está? en cuarto. Cuarto. Bueno, tiene que querer mucho a sus hermanitas. Ya se me olvidó que le iba a preguntar, Glenda, porque ¿Cuál sus es la niños, diferencia entre los bienes muebles e inmuebles? Los correcto. bienes inmuebles son los que están o sea, son los que están adheridos a la tierra. Sí, y Para no mí, pueden un ser terreno, trasladados de un ajá, lado a otro lado sin no pueden ser menoscabo, trasladados, ajá, porque, por ejemplo, es una casa, el bien inmueble, no lo puede andar moviendo de un lado para otro, sino que lo tiene fijo. a diferencia del bien mueble, ¿va? A diferencia del bien mueble, que lo puede andar moviendo de un lado para otro, como lo Bueno, es en este caso un microondas, una televisión, que es un bien mueble, pero uno lo puede andar cargando para arriba y para abajo, que es bueno. más fácil su movilización. Cambio los Así que inmuebles. cargue bien porque es cierto que se le va a caer. Gracias, Glenda, con cuidado Bueno, siempre. gracias. Voy a explicar el 341. Miren, Glenda, el esfuerzo que hace. Eso es de valorar. El artículo 341. Estamos hablando del juicio ejecutivo en la vía de premio cuando hay una ejecución de sentencias. El 341 establece que esa sentencia de condena, yo he venido poniendo el ejemplo sobre el pago de una cantidad en dinero líquido exigible saldo vencido, pero este 341 nos brinda la posibilidad de otro supuesto, también como ejecución de sentencia, que es el caso siguiente. Si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, significa que, por ejemplo, un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, lo que está en discusión, la esencia de la litis, el hecho controvertido, es un bien inmueble. Y si yo gané ese proceso, hubo una sentencia condenatoria al demandado, donde lo que yo persigo, mi pretensión esencial, es la adquisición de ese bien inmueble. Por eso es que la ley separa en inmueble y inmueble, dos procedimientos distintos. En el ejemplo que estamos abordando, se refiere al inmueble. ¿Y cuál es la pretensión si ya gané un proceso y hay una sentencia que pasó en cosa juzgada? Lo que se persigue es ponerlo en posesión del actor. ¿Y qué significa? Planteo la demanda en la vía de premio junto a la sentencia que es firme, donde yo gane ese proceso. Por ejemplo, un juicio ordinario de reivindicación donde se discute la propiedad de un bien inmueble. ¿Y con qué finalidad? Le solicitamos al juez que fija al ejecutado un término. ¿Un término de qué? De 10 días. ¿Para qué? Para la entrega del bien, bajo un apercibimiento que si no lo entrega, ordena el lanzamiento del demandado y da posesión. Es el mismo título, 341, posesión de bienes. Y da posesión al actor. Eso es lo relativo al bien inmueble. Ahora, bien inmueble señala, lo mismo si se practicara, si la cosa fuera inmueble y pudiera ser habida, puede ser localizada. Si vencido el término de los 10 días que señalé, no se entrega la cosa, se va a ordenar el secuestro. Son dos medidas diferentes las que señalamos. Por un lado, el inmueble ordenar el lanzamiento por la propia naturaleza jurídica del inmueble, mientras que un bien mueble se va a ordenar el secuestro como una medida precautoria que está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sigamos con la lectura de las presentaciones. César Emanuel Tax. César Emanuel Tax.
¿Nos va a Buenas ayudar, tardes. César? Claro, Buenas con noches. gusto. Ya no recuerdo qué número nos toca, César. Creo que es no tengo el número, pero aquí tengo, si no estoy mal, es la que dice caso de bienes inmuebles. Exactamente. Era el 341, correcto. Ok, dice el artículo 152 de la ley del organismo judicial, cuyo epígrafe es inafectabilidad, ajá, de ¿Sí? terceros inauditos, y texto dice, la sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso. Tal disposición tiene congruencia con lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Se lo voy a explicar y continuamos con usted en el siguiente análisis. El artículo 153, que está haciendo referencia a las sentencias ejecutoriadas, implica que esta sentencia se tiene que, al momento de tramitarse el proceso, si hubiera un tercero que se sintiera afectado con esta resolución, debe interponer las excepciones o los medios de defensa que considere oportunos. Dicho de otra forma, no se puede dictar una sentencia que afecte los derechos de terceros. Por eso se llama la inafectabilidad. Que afecte. ¿Que afecte qué? Derechos. ¿De quiénes? De terceros. ¿Quién es un tercero? Quien no es actor y demandado, que pueda invocar algún derecho sobre ese bien que es objeto de controversia procesal. Por favor, sigamos. La siguiente diapositiva dice la anotación de la demanda contenida en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 1163 del Código Civil. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel cuyo favor se haya hecho la anotación. Aquí estamos hablando de medidas precautorias, atención, para que no pueda disponer, salvo que quien solicitó la medida precautoria, la anotación, sea el que lo va a enajenar. Es una protección registral al bien. Por favor. La siguiente, el artículo 57 de la ley procesal puede hacerse en la demanda o al contestar esta. Para el caso deberá ser en el primer supuesto, y los efectos serán vinculantes con la parte que represente el interés que tenga. Es lo relativo que explicamos anteriormente al derecho de terceros. Okay. Siguiente diapositiva, caso de bienes muebles. Si vencido el plazo no se entrega, se procederá al secuestro, pero si no fuere habido ni localizado o hubiere sido destruido o perdido, el artículo 340 mencionado procedería a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 336 que trata lo referente a la ejecución de obligaciones de dar. Pregunto, ¿escucharon todos la lectura completa de esa presentación o necesitan que la volvamos a leer? ¿No se le escuchó, Alec? Es que yo tampoco la escuché completa, César. Le pido el Seguramente favor es que la internet, podamos seguro. leer. Claro, con gusto. Caso de bienes muebles. Si vencido el plazo no se entrega, se procederá al secuestro. Pero si no fuere habido ni localizado o hubiere sido destruido o perdido, el artículo 340 mencionado procedería a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 336 que trata lo referente a la ejecución de obligaciones de dar. Correcto. Y le agregaríamos el 341, segundo párrafo, que hace referencia a los bienes inmuebles. Repito, 341, segundo párrafo, que se refiere a los bienes muebles. Okay, Por continuamos favor. con la siguiente. Claro, ¿qué número nos toca? Sería, no tengo el número, pero la que dice sentencia sea ejecutada provisionalmente. Bueno, sí lo escucho. Viene enumerada. 1 punto, que los fallos de primera y segunda instancia sean conformes en su parte resolutiva, y 2, que se preste garantía suficiente para responder de la restitución, daños y perjuicios para el caso de ser casada la sentencia recurrida. 3, la ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. Ahí lo que se refiere, que está dando lectura César, es a esa necesidad de la contragarantía
en caso que la sentencia sea casada. ¿Qué significa sentencia casada? Ya les he explicado que el recurso de casación procede contra las sentencias de segunda instancia, dictada por un órgano colegiado, lo conoce la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y el efecto de casar una sentencia quiere decir declararla con lugar, de tal manera que revoca lo que se dictó en segunda instancia. Por eso se refiere a la provisionalidad. Por favor. Siguiente, incumplimiento de la sentencia. El artículo 343 expresa que si el obligado a ejecutar Solo, alguna perdón, cosa, la diapositiva que leyó César anterior está regulado en el artículo 342. No lo anoté en la diapositiva, ¿verdad, César? no está. Por favor, lo que leyó la diapositiva César es 342. Sigamos. Ok, incumplimiento de la sentencia. El artículo 343 expresa que si lo obligado a ejecutar alguna cosa, expresa que si el obligado a ejecutar alguna cosa la hiciera de modo distinto del que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la sentencia. Con este artículo estamos terminando la ejecución de sentencias nacionales y se refiere que el incumplimiento de una sentencia nacional va a generar responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por este incumplimiento. Con eso estamos terminando las sentencias nacionales. Sigamos, César. Solo permíteme un segundo, Lick. Bueno, si no lo puede ayudar alguien. ¿Quién puede ayudar a César para continuar con la lectura? Si gusta, yo, licenciado. Bueno, lo escuchamos, ¿Dónde Tony. se puede presentar el título ejecutivo consistente en la sentencia? El artículo 156 de la Ley del Organismo Judicial manifiesta que debe ejecutar la sentencia el juez que le dictó en primera instancia. El artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que la sentencia puede ejecutarse en el mismo expediente o por medio de certificación del fallo, a elección del ejecutante. Pudiera darse el caso que por el sistema de distribución de demandas que existe en el organismo judicial, en caso de optarse por esta última posibilidad, la ejecución vía de apremio la tramitará otro juez distinto del que hubiera emitido fallo inicial. Precisamente lo que estás leyendo, no se vaya, Donny, no se me vaya. Lo que está leyendo, Donny, lo explicamos anteriormente. Si se tramita dentro del propio expediente o bien otro expediente, y quién es el que va a decidir. Sigamos con la otra diapositiva, Donny. Mucho gusto. En los casos que la sentencia no expresara cantidad líquida por cualquier razón, el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial contempla la solución cuando nos dice condenas genéricas. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. De no ser posible, se establecerá por lo menos según hubiere sido pedido las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos. Importante lo que leyó Donny, porque pueden haber dos tipos de condena, una condena genérica y una condena líquida. La genérica solo dice lo siguiente: se condena a Donny Coyo Yax por el pago de daños y perjuicios derivados por ABC. Entonces, en estas condenas genéricas, lo que se hace, Donny, es que el juez en la vía incidental nombra expertos en materia. Por ejemplo, puede ser un actuarial, que son expertos economistas, para poder establecer qué es un daño y qué es un perjuicio. Y sobre la base de las pruebas, porque aquí la carga de la prueba es la que va a determinar el daño y los perjuicios, que son las ganancias lícitas dejadas de percibir. Y estos expertos en ese proceso incidental van a fijar para que deje de ser condena genérica y se convierta en una condena específica. Y si es específica, Donny, esa condena viene a ser una cantidad líquida
exigible y de saldo lesivo. Ya va a haber un monto. Ya puede haber una condena que diga, mire, la condena en perjuicios asciende a 1.000.000 de quetzales por daños, 100.000 por perjuicios, por ejemplo. Fijado por expertos, con base a Ah, ya. estudios actuariales, con base a las pruebas rendidas, hasta estudios El, de proyecto de vida. Depende del caso concreto, pero es importante lo que usted leyó, cuándo es genérica y cuándo es líquida. el licenciado, para convertirlo a líquida, acá, por ejemplo, un experto podría ser un valuador. Por ejemplo, si Dependiendo tenemos un bien del, inmueble, ¿no? si es un bien inmueble, sí. Mm, Y pueden haber varios, ¿verdad? Varios para que si hay controversia, ¿verdad? Depende del asunto objeto de materia, ¿verdad? Pero, ejemplo, si hablamos de un proceso de familia donde hay un daño psicológico que se le provocó a un niño producto de una conducta, aquí lo ideal es un perito experto. Y los psicólogos hay tres categorías, los industriales, los clínicos y los forenses. En este caso tienen que ser un forense, que hay ciertos métodos específicos, entrevistas, parámetros para establecer ese daño psicológico. Y posteriormente otro experto establecer qué cuantificación se le puede asignar, porque en materia procesal penal eso es lo que se llama reparación digna. Hay una audiencia específica. En materia de Corte Interamericana de Derechos Humanos también, cuando se demanda al Estado, hay condenas contra el Estado que pagar, que es una reparación digna. Que en otros casos hasta se discute lo que son proyectos de vida. Por favor, la siguiente, gracias. Done. Gracias por su atención. Esa es la última. Esa es la última. Va. Entonces, agreguemos, por favor, la lectura del 344 y 345, que son la ejecución de sentencias extranjeras. Y por favor, le ponen atención al 345, a las condiciones de ejecución. Y vamos a darle la palabra a Gabriel, que no lo había observado, para escucharlo. Doctor, buenas noches. ¿Qué Buenas tal noches, está? Gabriel. Ahorita que usted estaba mencionando acerca de el perjuicio o la reparación digna, me surgió la duda relacionada al lucro cesante. ¿Usted me podría explicar, si fuera tan Claro, amable, en qué claro, consiste y con aplica gusto. aquí en Guatemala? Con gusto. Esto lo explico en un libro que hoy escribí del derecho de obligaciones y del negocio jurídico. Voy a ir un poquito atrás, Gabriel, para que conozcamos la secuencia de cómo llegar a un lucro cesante y a un daño emergente. Son dos categorías vinculadas. Vamos a iniciar. El tema de un proceso puede ser un proceso ordinario o bien un sumario de responsabilidad civil de funcionarios públicos por daños y perjuicios. Es cuando hay el incumplimiento de una obligación, sea una sentencia, sea una conducta negligente, sea un consejo de un contrato de servicios profesionales, yo le puedo provocar a usted daños y perjuicios, o bien una responsabilidad extracontractual. Lo que yo le puse ejemplo son contractual, extracontractual, lo que estamos viviendo en el país. No hay un contrato y si usted necesita llevar a un familiar a un hospital y que necesita atención de emergencia, y como consecuencia de lo que no voy a desglosar, pero que usted ya tiene conocimiento, se limita el acceso de esa ambulancia a un hospital y fallece el paciente. Hay una responsabilidad del Estado. Una responsabilidad del Estado, entonces se demanda al Estado y se establece la negligencia y la responsabilidad por A, B, C, D razones y se acreditan las pruebas. Entonces el Estado es condenado al pago de daños y perjuicios. No es que el pago de los daños y perjuicios vayan a recuperar la vida de la persona, ¿verdad? Pero por lo menos es lo que los franceses le llaman el daño del dolor, porque el daño, hasta un daño moral, no se puede cuantificar. Sin embargo, esto es lo que se llama es una obligación de indemnizar un daño producido, pero este daño producido tiene que guardar una relación de causalidad con la conducta antejurídica. Entonces, si tuviéramos gráficamente una figurita, Gabriel, diríamos que la secuencia es la siguiente. Primero, una conducta antejurídica que provoca un daño, y este daño genera una obligación de resarcir, una obligación de indemnizar. Y si la carga de la prueba es suficiente y se logra acreditar esa relación de causalidad y causa-efecto, hay que pagar el daño. ¿Y qué es el daño? También recibe doctrinariamente el daño emergente.
El daño es la reducción patrimonial, la merma patrimonial que Gabriel sufrió en su patrimonio. ¿Como producto de qué? Del evento dañoso. Entonces, depende del evento dañoso si va a ser el daño patrimonial. Al producto de una relación de causalidad de un evento dañoso. Pero también este evento dañoso no solo provoca la reducción patrimonial, la disminución. Hay pérdidas que son las ganancias lícitas dejadas de percibir. Y la obligación de reparar el daño está regulada en el artículo 1645 del Código Civil. De tal suerte, Gabriel, que esas ganancias lícitas dejadas de percibir se llaman, según el Código, perjuicios. Y doctrinariamente se llama el lucro cesante. Pero esas ganancias lícitas dejadas de percibir son como consecuencia del daño y del evento dañoso. Son dos partidas indemnizatorias diferentes de probar. Son dos partidas indemnizatorias totalmente distintas que se dan en el ámbito penal y que en el ámbito civil. En el ámbito penal, por ejemplo, la comisión de un delito genera responsabilidad civil. Para eso está la reparación digna. La comisión de una violación, por ejemplo, hay que ir a discutir esa reparación digna con pruebas de expertos que puedan establecer todos los daños y esos perjuicios que la víctima sufrió. Y en materia civil, por consiguiente, va a ser a través de este incidente de expertos donde hay una condena genérica, se va a convertir en líquida para poder establecer el monto de daños y perjuicios, que son dos figuras diferentes, relacionadas, pero diferentes. No sé si fue suficiente la explicación, Gabriel, o quiere que se la amplíe. No, bastante buena la explicación, precisamente por eso me veo motivado a preguntarle, porque Qué bien, eso le puede servir en creo su que tiene vida bastante. profesional. Sí, hay muchos ejemplos de la vida profesional, Gabriel. Pues hace unos años le comento brevemente una que llevé en mi vida profesional. Una dama se somete a una intervención quirúrgica y lejos de lograr la recuperación estética, fue una deformación que le ha provocado infecciones, etcétera, 10 operaciones posteriores y no quedó igual. Entonces ahí se probó el daño, la negligencia médica, pero para probar la negligencia médica primero hay que probar que era lo correcto, que hizo incorrecto. Adicionalmente, daños, perjuicios, pero aquí hubo otro tema, el daño moral. El daño moral fue sumamente profundo, en especial que si había acudido a una operación estética era por razones propias de quererse dar una apariencia mejor y el resultado no fue como estaba, quedó peor con una secuela psicológica y psiquiátrica fuerte. Entonces ahí tuvimos una condena, daño patrimonial, perjuicios y daño moral. Establecido el daño moral por dictámenes de psiquiatras, porque posteriormente a las operaciones, tuvo que someterse a un tratamiento de varios años con psiquiatra para poder enfrentar el dolor. Ese es el término que usa el psiquiatra, enfrentar el dolor. Perdone, doctor. Claro, escucho. Buenas noches. ¿De casualidad no fue en la cadera No, el daño? no fue en los pechos. Sí. Entonces Que fue estaba otro. en todo su derecho de acudir, ¿verdad? Les hago la aclaración porque hay quienes dicen, ¿para qué fue? No es así la situación. Ese se llama un contrato de obra. No, ¿Por yo qué? conocí un Porque lo que proceso. pactó fue un resultado, no fue una obligación de medios. De medios es, Gabriel, que uno entre a un hospital y el médico haga su mejor esfuerzo, pero hay circunstancias fuera de su voluntad. Él puede aplicar su mejor diligencia, pero me puedo morir. Voy producto de un accidente. En cambio, en una nariz, en este tipo de intervenciones, hay un contrato de resultado. Yo quiero este resultado. Y si el médico me dice, usted se lo puede cumplir, tiene que ser preciso. Si no hay resultado, hay incumplimiento. O sea que un contrato de servicios médicos puede ser de servicios o de obra, depende del caso específico. Un contrato de arquitecto que me haga unos planos, ese es un contrato de obra, por ejemplo. Hay que diferenciar la obligación de medios y de resultado en función de responsabilidad. Les deseo muy buena noche, que les vaya muy bien en su examen del día de mañana y va a ser un gusto verlos el día viernes. Hasta luego. Adiós, doctor. Adiós, licenciado.